Las carreteras solitarias, envueltas en la penumbra de la noche, han sido escenario de innumerables historias de terror que han pasado de generación en generación. Conductores que ven apariciones al borde del camino, autos fantasmas que desaparecen sin dejar rastro y camioneros que experimentan sucesos inexplicables en sus viajes nocturnos son solo algunas de las leyendas que alimentan el miedo en la carretera. ¿Son solo imaginaciones de una mente cansada o existen fuerzas sobrenaturales que acechan a los viajeros? Yo soy el Cuervo Jack y empecemos con las historias. Primera historia. Volvía de visitar a mi novia en la universidad. El viaje duró aproximadamente 3 horas por la autopista en una zona rural. Era tarde y estaba muy oscuro. De repente, la rueda empezó a temblar mucho y tuve que parar. Por suerte, había una salida de descanso justo allí y pude salir de la autopista. Mi amiga estaba conmigo y estaba bastante borracha y no recibía ayuda. Salí para ver qué había pasado y vi que mi neumático estaba muy desinflado. Tenga en cuenta que esto fue hace años. Los teléfonos celulares eran una cosa, pero el buen servicio no lo era. Abro el maletero para sacar el gato y la rueda de repuesto. 2 tipos se acercan para ayudar. Eso sí, es medianoche en un área de descanso rural, así que soy un poco cauteloso, pero me viene bien la ayuda. Puedo y he cambiado una rueda, pero no es fácil y me lleva más tiempo del que me gustaría admitir. Así que dejé que los chicos me ayudaran, pero rápidamente se hizo evidente que no tenían idea de lo que estaban haciendo. Mientras intentaba deshacerme de estos 2, mi amiga borracha se bajó del coche y empezó a intentar charlar con ellos. Me llevó un par de intentos, pero la volví a meter en el coche mientras intentaba hacer que estos tipos se fueran. Empecé a sentirme realmente incómodo y nervioso cuando, con el rabillo del ojo, vi un coche salir de un rincón oscuro del aparcamiento. Otros 2 tipos se detuvieron y, antes de que salieran del coche, los 2 primeros se apresuraron a llegar a su coche y se fueron. Los nuevos cambiaron rápidamente mi neumático. Ninguno de nosotros dijo una palabra mientras lo cambiaban. Les dije gracias y ambos asintieron y se fueron. No tengo idea de quiénes eran esos tipos, cuánto tiempo estuvieron sentados en las sombras mirando, pero después de más de 20 años pienso en ellos a menudo y les deseo lo mejor. Segunda historia. Vivo en medio de la nada y solía recoger a gente que hacía autostop constantemente. La noche de Navidad, conduje por la montaña de regreso a la casa de mi novia después de pasar el día con mi familia. Ella vivía aún más lejos, en medio de la nada. Estoy hablando de 1 hora de distancia de la tienda de comestibles más cercana. Voy a tomar la única carretera que sale de esta zona. Son aproximadamente 20 millas de nada más que bosques, un par de millas de profundidad a cada lado de esta carretera. Es simplemente una zona muy rural en la que todos vivimos. Tengo 18 años y voy a toda velocidad por esta carretera recta y larga a unos 130 kilómetros por hora. Muy tonto, pero fui un niño imprudente, solo tratando de llegar a casa antes de las 2 de la mañana. De repente, paso volando a un tipo en la oscuridad que camina por la carretera a kilómetros de todo. Hacía mucho frío y quería terminar la Navidad haciendo algo bueno y no dejar que alguien se congele hasta morir en nuestra montaña. Freno y doy marcha atrás. Le pregunto al tipo si necesita que lo lleve. Llevaba un arco compuesto. Estaba pensando en un arco a la 1:30 de la mañana, tío, un maldito cazador furtivo, pero ahora no puedo dar marcha atrás. Le digo que lo ponga en la parte trasera de la camioneta y espere a que entre. Él coloca su arco en la parte trasera y me dice que está estacionado un par de millas más adelante. El tipo se sube y se queda en silencio. Quiero decir, no dice ni una palabra. Como dije, recogí a muchos desconocidos en ese entonces, pero nunca tuve a ninguno de ellos sentado en silencio. Le pregunto si pasó el rato con su familia por Navidad hoy y solo murmura no e inmediatamente vuelve al silencio. En ese momento, solo quería que este tipo saliera de mi camioneta. Continúo conduciendo en silencio durante un par de minutos hasta que me dice que me detenga en el desvío que hay más adelante. Me hago a un lado en lugar de detenerme por completo, es un callejón sin salida, solo para estar seguro. Él simplemente se sienta allí en silencio durante un par de segundos largos e incómodos y luego sale. Realmente parecía que estaba pensando mucho sobre qué hacer a continuación. Finalmente sale dejando la puerta abierta. Le digo algo como no olvides tu arco,
luego me estiro para cerrar la puerta mientras se da vuelta para agarrarlo. Lentamente, saca su arco de la parte trasera y luego se da vuelta y se queda mirándome a través de la ventana sin moverse. Me quedé allí sentado mirándolo y decidí irme. No fue muy interesante, pero había que estar allí. Algo le pasaba a este tipo. Emitía vibraciones extremadamente extrañas. En el desvío donde lo dejé había solo una minivan estacionada con la puerta abierta. Eso también me pareció extraño. Desde entonces no he recogido a ningún autoestopista. Tercera historia. Mi ex y yo salimos en una cita y yo no quería volver a casa después porque odiaba tanto a mi familia que quería estar lejos de ellos el mayor tiempo posible. Decidimos simplemente dar una vuelta en coche, hablar y pasar tiempo juntos para que la noche durara más. Él era el que conducía y ninguno de los dos sabía hacia dónde íbamos, así que tomamos un camino de tierra que no tenía salida. Aparcamos para intentar averiguar dónde estábamos y a dónde ir para llegar a casa, porque se estaba haciendo muy tarde. De repente, tan pronto como aparcamos, aparece un coche. Ahora, hay que tener en cuenta que se trata de una carretera con vistas panorámicas, sin ningún sitio al que ir, que acaba en una zona con un acantilado. No había ninguna razón para estar allí a esas horas de la noche, pero este coche se detuvo como si tuviera un propósito, no como si estuviera perdido como nosotros. El coche nos ve y empieza a acelerar. Nos damos cuenta de que quizá no sea una persona amable y que deberíamos irnos. Salimos de allí y el coche da la vuelta y nos sigue. Nos siguió durante varios kilómetros antes de que finalmente hiciéramos una serie de giros al azar para perderlo. No tengo idea de quién estaba en el auto, por qué estaban allí, qué estaban haciendo o por qué nos siguieron, pero basta con decir que nunca volvimos a conducir sin rumbo fijo en medio de la noche después de eso. Cuarta historia. Estaba conduciendo de regreso a casa desde la casa de mi cuñada después de visitar a mi prometida durante el fin de semana, ya que ella vivía con su hermana. Salí temprano por la mañana porque tenía que conducir durante 2 horas y llegar al trabajo a eso de las 8. Viven en un pueblo pequeño, por lo que llegar a la carretera principal lleva unos 20 minutos en auto, atravesando caminos con curvas y otro pueblo pequeño. Cuando salgo del segundo pueblo pequeño, a media milla aproximadamente, mientras todavía está bastante oscuro y hay niebla, veo a un hombre adulto con un traje completo pero caminando al costado de la carretera. Él estaba tratando de subirse a él, pero todo en mí me decía que acelerara. Me da escalofríos porque no tengo idea de quién era, de dónde era, qué hizo o a dónde fue. Quinta historia. Yo era oficial de policía en una prisión y trabajaba en el tercer turno, así que salí a las 6 de la mañana. Una mañana en particular, salí del trabajo y comencé a conducir hacia casa. Después de cruzar algunas calles principales, hay una carretera rural en la que tenía que girar a la derecha, pero debido al tráfico pesado, tenía que tener cuidado al girar a la derecha. Una mañana estaba relativamente tranquilo, pero una camioneta estaba saliendo de la carretera, a la izquierda, hacia mí, mientras me detenía en la señal de stop. El conductor y yo nos miramos a los ojos y juro por las tumbas de mis padres que la persona que vi no era un ser humano real. No estaba deforme ni discapacitado de ninguna manera, solo se veía extraño y malvado. En el momento en que sus ojos me miraron, me sentí mal al instante y en el momento en que llegué a casa vomité. Hasta el día de hoy estoy convencido de que vi una manifestación física del mal. Y para que conste, no soy terraplanista ni súper religioso ni nada por el estilo. Solo, vi lo que vi y nunca lo olvidaré. Ya sea producto del cansancio, de la sugestión o de algo más allá de nuestra comprensión, las historias de terror en la carretera siguen siendo un misterio que intriga y atemoriza a quienes las escuchan. La próxima vez que conduzcas por una autopista desierta o pases por un camino solitario en la noche, recuerda que muchas de estas historias comenzaron con alguien que jamás pensó que le sucedería algo fuera de lo normal. ¿Y si te pasara a ti? Eso ha sido todo por mi parte. Yo soy el Cuervo Jack y me despido.